Lágrima de la India, isla resplandeciente. Sri Lanka, la antigua Ceilán, tiene muchos apodos. Con sus playas, sus plantaciones de té y sus lugares históricos, esta isla del Océano Índico nos ofrece múltiples sensaciones. Sus 20 millones de habitantes, que hablan cingalés o tamil, han conocido una historia turbulenta y trágica. Sin embargo, abren gustosos las puertas de un maravilloso país lleno de tesoros insospechados. Sabores de Sri Lanka, la isla preciosa. Cerca de la India y en el corazón de una antigua red de rutas comerciales marítimas, Sri Lanka siempre ha atraído la atención de invasores, comerciantes y misioneros llegados de todas partes. Kandy, la antigua capital cingalesa, se encuentra casi en el centro de la isla y sigue siendo el símbolo de sus variados orígenes. Tras resistir a holandeses y portugueses durante 3 siglos, cayó en manos británicas en 1815. En agosto, a primeras horas de la mañana, la población se prepara para asistir al Festival de Perajera, la procesión religiosa más espectacular de Asia, en la que desfilan decenas de elefantes. En este templo se conserva la reliquia budista más importante del país, un diente de Buda robado de su pira funeraria en el año 483 a.C. y llevado a Sri Lanka en el siglo IV, oculto en la melena de una princesa. Con el tiempo, el diente se convirtió en el símbolo de la soberanía y el poder de los distintos gobernantes de la isla. Poseer el diente otorgaba el derecho a reinar. Hoy todo el mundo se ha levantado muy temprano, como estos músicos y bailarines, que tras muchos ensayos están listos para actuar en la fiesta más importante del año. Muy cerca de allí, la presencia del antiguo Palacio Real indica la importancia religiosa y simbólica de la reliquia. En el budismo, el elefante es un animal sagrado. Algunos han participado en numerosas procesiones y son conocidos incluso por su nombre. Sus cuidadores los lavan y acicalan antes de vestirlos con sus mejores galas. Odiwapú tiene ya 60 años y es uno de los más populares. Llevo 15 años con él. Ahora ya no trabaja, solo participa en procesiones. Al atardecer, después de hacer una reverencia ante el templo, Odiwapú entra en una sala donde le colocarán la ornamentación de gala. Sus deslumbrantes atuendos son hechos a medida por modistos y costureros. Bordados, piedras, brocados, nada es demasiado bello. El cohete indica la llegada del elefante sagrado que llevará el diente. Una vez colocada la reliquia, el animal espera al final de la procesión para desfilar ante los miles de espectadores que aguardan su llegada.
El festival dura 10 días y la última noche es la más importante. Miles de bailarines y percusionistas acompañan a los elefantes, que este año son más de 80. El cortejo da una vuelta al recinto del templo, donde la multitud se apiña y a continuación desfila por las calles de la ciudad. Los elefantes más veteranos incluso siguen el ritmo. Por fin llega el momento más esperado. Escoltado por otros elefantes y un centenar de bailarines, el elefante sagrado echa a andar. Como un rey, la autoridad suprema del templo cierra el desfile. En los alrededores de Kandy, la finca de El Pitia refleja el estilo de vida de siglos anteriores. En pleno corazón de una plantación de té, esta casa fue construida en 1875 por la familia Panabokeh. Padmí Panabokeh, que aún dirige la explotación, decidió convertir su hogar en una casa de huéspedes. Se puede llamar de las dos maneras, casa familiar o casa de la plantación de té. Pero para mí, ante todo, es una casa museo que muestra y conserva nuestro patrimonio histórico, porque en cada rincón podemos ver parte de nuestra historia reflejada. La familia Panabokeh fue honrada por el Imperio Británico cuando la isla todavía se llamaba Ceilán. En Muturaya Belá, en la costa occidental, los antiguos campos de arroz no soportaron la inundación de agua marina provocada por un canal construido por los portugueses. Hoy es una extensión pantanosa, donde se cobijan garzas imperiales, cormoranes y varanos. A pesar de la presión inmobiliaria e industrial, estas marismas de aguas poco profundas aún poseen una gran riqueza piscícola. Los lugareños capturan los peces incluso con las manos. Holandeses y portugueses se disputaron este importante foco de producción de canela, por lo que esta parte de la isla aún profesa la religión católica. La entrada de la laguna de Negombo cobra vida todas las mañanas con el regreso de las orubas, las canoas locales. Las capturas no son espectaculares, aunque en algunas ocasiones sus redes apresan cangrejos o langostas. Los holandeses construyeron una red de canales que conectaba Negombo con Colombo al sur y Putalam al norte. 120 kilómetros de vías navegables que facilitaron el transporte de especias, en su mayoría canela.
Las autoridades siguen conservando los canales, aunque no sin dificultades. Cerca de la capital, Colombo, son animadas zonas de paseo. Colombo siempre fue una importante escala para los buques mercantes entre Asia y Occidente. Árabes, portugueses y holandeses se interesaron por este enclave. Pero fueron los británicos quienes transformaron este puerto en una ciudad, proclamada capital de Ceilán en 1815. Su arquitectura refleja el estilo de sus sucesivos ocupantes. Siempre en continuo crecimiento, su zona metropolitana, que incluye otros núcleos urbanos, supera hoy los 5 millones de habitantes. Algunos distritos parecen no haber salido de la época colonial, como Slave Island, donde los holandeses hacinaban a los esclavos. El puerto de Colombo es uno de los principales puertos de contenedores del sudeste asiático y un importante escaparate marítimo y económico. Preocupado por su patrimonio, el Consejo Municipal ha rehabilitado muchos edificios emblemáticos. El distrito de Fort está en plena transformación. Las torres del Centro Mundial de Comercio dominan la ciudad. A sus pies, el antiguo hospital holandés de principios del 17 alberga hoy tiendas y restaurantes. El tren siempre ha sido fundamental, tanto para el transporte de té como de pasajeros. Esta estación, mucho menos frecuentada en el pasado, fue construida sobre un lago en 1917. En 1864, los trenes se detenían en la ya desaparecida estación central. En el barrio de Peta, el bazar se extiende con un organizado desorden. Cada sector tiene su especialidad. En Cross Street las joyas, un poco más allá las flores de plástico y hacia la calle Bang Sol la ropa. Los batí son buñuelos con los que se mata el hambre durante el día. Al caer la tarde, las familias se reúnen en Gold Face Green, una enorme explanada que despejaron los holandeses para instalar baterías de cañones. Cuando la brisa es favorable, el muelle se llena de cometas. Al sur de Colombo, el puerto de Beruwala es uno de los más emblemáticos de la isla. Esta mañana muchos barcos vuelven a puerto tras una campaña de pesca que ha durado un mes. Este tiene las bodegas llenas de bonito conservado en sal.
El llamado pollo de mar recibe este nombre por tener una carne y un sabor muy parecidos a los del pollo. El pescado se sala y se seca al sol. Continuando nuestro viaje hacia el sur, llegamos a una de las playas donde desovan las tortugas. En Kosgoda, en este centro dedicado a su conservación, acogen a todas las tortugas, incluidas las heridas por hélices o redes de pesca. Pero sus esfuerzos se centran en los huevos que recogen los pescadores para vender en el mercado de alimentación. El centro llega a pagar hasta 15 rupias por cada uno. Tras un periodo de incubación de unos 50 días, las crías van recorriendo los distintos tanques de crecimiento hasta ser por fin depositadas en el mar. Esta es una tortuga carey. Su cabeza es alargada y la boca tiene forma de pico. Es mucho más puntiaguda que la de otras tortugas. El caparazón es bastante caro, ya que se usa en joyería y bisutería. Un poco más adelante encontramos el Museo de Ariyapala, dirigido por el hijo del famoso escultor de máscaras del mismo nombre. Las máscaras siempre han estado presentes en la cultura cingalesa, sobre todo en bailes que ahuyentan los malos espíritus causantes de enfermedades. La madera de balsa, suave y ligera, llega al taller en bloques. Un ayudante se encarga de desprender la corteza. El escultor realiza casi todas sus obras de memoria, sin utilizar ningún modelo. Primero dibujo los ojos con un lápiz. Esta máscara representa a Suni Arraksuni y se utiliza en un baile que te protegerá de las enfermedades mentales. El baile sustituye a la medicina. Continuando hacia el extremo sur, el fuerte de Gol aparece entre la bruma. Gol parece evocar una ciudad medieval europea trasladada al trópico. Algunos historiadores creen que podría ser la antigua Tarsis de los tiempos del rey Salomón. Muchos otros piensan que fue en sus orígenes un puerto español. Con la belleza marchita de los edificios holandeses, Gol es una de las pocas ciudades históricas de la isla que continúa activa y dinámica. Tras la construcción de la fortaleza en el siglo XVII, fue durante 200 años el puerto principal de la isla, pero el crecimiento de Colombo en el XIX la relegó a un segundo plano. Cualquier espacio es bueno para practicar el deporte rey, el cricket, cuyas complicadas reglas solo son apreciadas por los anglosajones. Toda esta parte de la costa fue arrasada por el tsunami de 2004. El agua penetró 3 kilómetros tierra adentro, causando 30.000 muertos y numerosos heridos.
pero su espíritu venció a la catástrofe. Los monzones riegan generosamente la isla. Los puestos de frutas y verduras rebosan durante todo el año. El pescado que se vende fresco sale directamente del barco y no necesita nevera. Muchas veces se vende ahumado y se añade tal cual a la sopa o se sirve rallado en ensaladas o arroz. Una Huatuna es una de las playas del sur tomadas por los turistas. Como en muchas islas, la subida de las aguas provoca la erosión gradual de las playas, que van desapareciendo poco a poco. Tierra adentro, encontramos el gran lago Kogala, un remanso de paz ecológico. Nimal da Silva vive en una pequeña isla. Su enorme y exuberante jardín está lleno de frutas y plantas, de las que él se sirve en función de sus necesidades. Pero su especialidad es la legendaria canela. Se necesitan 5 meses para conseguir un arbusto como este. La corteza se seca al sol durante 5 días. Una vez tamizado, venderá el polvo a los turistas, lo que le permitirá subsistir en este paraíso. Esta tradicional imagen en la playa de Aangama es cada vez más difícil de ver. Los grandes buques y las pequeñas embarcaciones familiares han agotado los recursos. Pero para una simple fritura, aún sigue mereciendo la pena mantener este precario equilibrio. Más al sur, en Wellingham, las canoas exigen hábiles manos para superar las rompientes, que en ocasiones pueden ser muy altas. Ayudados por otros pescadores, los miembros de la tripulación sacan el barco a la arena con gran esfuerzo. Sus rostros reflejan el desaliento, ya que hoy han vuelto con las bodegas vacías. Un poco más al sur, Mirisa es una playa muy popular. Aquí el tsunami solo penetró 500 metros y la naturaleza se ha recuperado. Talaya, casi en el extremo sur de la isla, es una maravilla poco frecuentada. Tan solo algunos afortunados disfrutan de su encanto y tranquilidad.
En Sri Lanka, el matrimonio es todo un acontecimiento. Las familias gastan mucho dinero en la recepción, la música y el baile. Este oficial del ejército y su joven esposa tienen el privilegio de ser acompañados por un conocido grupo de danza. Nos internamos en la isla para dirigirnos hacia el norte y nos encontramos un paisaje propio de la sabana africana. Es la reserva de Uda Walawe, un parque nacional cuya superficie supera los 300 kilómetros cuadrados y en el que además de búfalos, varanos y otros reptiles podremos contemplar a centenares de elefantes. El parque alberga a unos 500, pero en el siglo pasado había más de 10.000 viviendo en libertad. Diezmados por el comercio de marfil, sufrieron también la ira de los agricultores que protegían sus casas y cultivos. A la reducción de su hábitat natural se unió el peligro de las minas abandonadas tras la guerra. Gracias al aumento de espacios protegidos, su población se ha estabilizado, aunque se calcula que en toda la isla el número de ejemplares en libertad no alcanza los 4.000. El parque, a los pies de las primeras cadenas montañosas, es un paraíso para aves como las grullas, que comparten el agua con los inmóviles cocodrilos. La introducción del té en Sri Lanka coincide con la desaparición del café en el siglo XIX a causa de diversas plagas. Las primeras plantaciones empezaron a aparecer en 1867 y apenas unos años después convirtieron en millonario a un tal Sir Thomas Lipton. Había nacido la leyenda del té de Ceilán. Sri Lanka es el cuarto productor mundial y ha sacrificado gran parte de sus bosques para favorecer su cultivo. La reserva forestal de Sinaraya ocupa una amplia área montañosa en la zona húmeda, lo que ha permitido la recuperación del bosque primario, a pesar de las talas incontroladas de los años 70. Orquídeas silvestres, helechos e incluso lianas gigantescas crecen en el bosque bajo estrecha vigilancia. La picadura de este ciempiés puede resultar peligrosa. Lagartos, ranas y saltamontes se confunden con la vegetación. Esta víbora utiliza su camuflaje para echar una tranquila siesta. Los monos aprovechan esta gama excepcional de plantas medicinales, cuya recolección es controlada y supervisada cuidadosamente. Nos acercamos a la ciudad de Ratnapura, famosa por sus piedras preciosas. La región está plagada de minas artesanales, cuya seguridad no puede ser más precaria. La madera encontrada en las inmediaciones es utilizada para apuntalar pozos y galerías. Solo los más jóvenes e intrépidos se atreven a aventurarse en su interior. Empiezo a las 8 de la mañana y estoy hasta las 5 o las 6 de la tarde.
En las últimas 2 semanas no hemos encontrado nada. A veces pasa un mes entero sin que encontremos ninguna piedra. Es una cuestión de suerte. Así que hay que seguir insistiendo. La tierra y la arcilla son almacenadas durante unos días. Después pasarán por el agua y el tamiz. El montículo se vigila día y noche. A pocos kilómetros se encuentra Ratnapura. Aquí, durante toda la mañana, se negocia en plena calle con perlas, zafiros amarillos y azules y otros minerales preciosos. Comerciantes y talladores evalúan de un vistazo la pureza y el valor de un zafiro con la simple ayuda de una linterna. Todo se desarrolla en un ambiente tranquilo, sin vigilancia y sin armas. En Sri Lanka, el té se cultiva en 3 niveles: en valles, en altitud media y en altitud alta, en el distrito de Nuwara Eliya. En los alrededores de Ratnapura se cultiva el té de altitud baja. La hacienda Bizanakande, creada en los años 40, fue una decidida apuesta en una época en la que predominaba el cultivo a gran altitud. La casa del propietario, construida al estilo británico del siglo pasado, domina la plantación. Su heredero, Navaratna Pilapitilla, ha sabido dar un nuevo impulso a la plantación y exporta gran parte de su té a Europa y Oriente Medio. Su producción anual alcanza las 1.600 toneladas. La principal preocupación de Ananda, su director general, es el desinterés de los jóvenes por el cultivo del té. Todos sus recolectores son mayores. Los jóvenes prefieren prepararse para oficios menos agotadores y más gratificantes. Para fabricar el té común que se vende en bolsitas listas para consumir, cuyo sabor debe ser el mismo durante todo el año, se utilizan las hojas grandes. Los últimos brotes serán destinados a los tés más sutiles y delicados. Este ya está listo para ser embalado y partirá pronto hacia Rusia u Oriente Medio. Para los tés de alta calidad, Ananda organiza degustaciones periódicas a fin de evaluar los aromas de las cosechas en curso. Estos son los tés que elegirán las principales marcas europeas para sus clientes más exigentes. Un rápido sorbo le bastará para percibir los diferentes matices de cada muestra y comprobar que se corresponden con las expectativas de su exquisita clientela. Después del té, el arroz es el cultivo predominante. Está presente en todos los platos, incluido el delicioso curry de verduras. Kanti Kulatunga es una gran cocinera. Su especialidad es el curry de judías verdes. Voy a preparar un curry de judías verdes. Primero cojo las judías verdes que acabo de recolectar en mi huerto y las corto así. Ya he puesto las hojas de curry.
Ahora tengo que cortar la cebolla y también el ajo. Ahora cojo el chili verde, azafrán y curry en polvo. Ahora lo ponemos al fuego y removemos un poco. Agregamos polvo de curry rojo y lo dejamos a fuego lento, unos 15 minutos. Un poco más al norte comienzan las plantaciones de té a gran altitud. Aputale, a casi 1500 metros, está en el lado sur de esta región montañosa. La niebla envuelve a menudo las abruptas pendientes. Todos los trabajadores de estos campos utilizan el tren como medio de transporte, como aquí en Nanuoya. Los trabajadores son en su mayoría tamiles. Los británicos los trajeron hacia 1870 desde el sur de la India, al comprobar que los cingaleses no parecían muy interesados en trabajar para ellos. Hoy el té emplea a más de 1 millón de personas, que en general subsisten con salarios de miseria y precarias condiciones de trabajo. Nuwara Eliya está a casi 1900 metros de altitud. Apodada la Pequeña Inglaterra, era el lugar de veraneo preferido de los productores de té ingleses y escoceses, a quienes agradaba mucho su clima fresco. Edificios surrealistas surgen entre la niebla. La oficina de correos mantiene su actividad en una región que vive tanto del turismo como del té. La zona se hizo también famosa por su producción de frutas y verduras, como fresas y lechugas destinadas a los colonos. El explorador y escritor Samuel Baker llegó en 1846 e hizo de Nuwara Eliya su residencia estival. Gran amante de verduras y hortalizas, introdujo innumerables variedades que aún siguen creciendo en muchos huertos en los alrededores de las plantaciones de té. En las llanuras de Orton o alrededor del Adams Peak, pocas veces se ve el cielo despejado entre mayo y octubre. En diciembre comienzan las peregrinaciones hacia la cumbre de este pico sagrado, de 2243 metros de altitud. Mucho antes de la llegada de cingaleses y tamiles, Sri Lanka ya estaba habitada por los Vedas, los habitantes del bosque. Estos hábiles cazadores, que siguen viviendo casi en el anonimato, llegaron a la isla hace unos 18.000 años. Warich Wanilatu, el jefe de este pueblo Veda, recibe a los visitantes. Hace 20 años, viendo cómo su comunidad aborigen iba desapareciendo, decidió intentar que el gobierno reconociera su etnia y se propuso difundir su cultura y costumbres.
En 1968, nuestro jefe comenzó a pensar en la conveniencia de que el gobierno de la isla reconociera nuestra existencia y nuestra cultura. Y así, años más tarde, pusimos en marcha un proyecto destinado a realzar el valor de nuestro pueblo y a la difusión de nuestras costumbres, y comenzamos a organizar visitas. Después de los cantos y bailes rituales, los Vedas salen de caza. Las exiguas subvenciones que reciben les permiten escapar de la total extinción. Dejamos las llanuras de los Vedas y continuamos hacia el centro de la isla. El templo de la cueva de Dambula, o Templo de Oro, es una imagen icónica del país. Situado en una región habitada desde hace al menos 2700 años, es uno de los lugares de peregrinaje más importantes de Sri Lanka. La estatua dorada de Buda de 30 metros de altura marca la importancia del lugar, cuya parte principal está debajo, en el interior de una torre de granito de 160 metros de altura. Tras subir unas escaleras, llegamos a la primera de las 5 cuevas. Su historia se remonta al siglo I a.C., cuando el rey Balagambau, huyendo de los invasores del sur, encontró refugio aquí durante 15 años. Al recuperar el trono, ordenó convertir las cuevas en magníficos templos, que a su vez fueron mejorados por los reyes que le sucedieron. 150 imágenes de Buda adornan su interior. Los techos, espléndidamente decorados, han resistido el paso del tiempo a pesar de los numerosos visitantes. Las pinturas murales datan de los siglos XVII y XVIII. Sigiriya, a 20 kilómetros, es a la vez una fortaleza y un lugar sagrado. Esta enorme roca es el tapón de lava de un volcán extinto y erosionado desde hace milenios. A sus pies se extienden hermosos jardines del siglo V y en la cima las ruinas de un palacio que dominaba las llanuras circundantes. Este sofisticado conjunto contaba con varias piscinas, entre las que destaca una situada en lo más alto. Continuando hacia el noreste, llegamos a otra histórica capital de la isla. Polonnaruwa, hace 800 años, era uno de los mayores núcleos urbanos del sur de Asia. Un pasado glorioso del que existen numerosos restos arqueológicos. De los templos y edificios no quedan más que pedestales y columnas. El resto era de madera y se alzaba en varias plantas, a menudo con incrustaciones de piedras preciosas. Durante 3 siglos, Polonnaruwa fue la capital de la dinastía Chola y el reino cingalés. Alcanzó su máximo esplendor hacia 1155, cuando el rey mandó construir espectaculares parques y monumentos. El templo de Gal Vihara representa la culminación de la escultura en piedra en Sri Lanka, con estos magníficos Budas tallados en la roca.
Anuradhapura, en el centro norte de la isla, es otra capital histórica de Sri Lanka, y como en todas las ciudades, hay un importante consumo de hojas de betel. La nuez de betel, el fruto de la areca, se corta en trozos. Tras mezclarla con tabaco, cal y hojas de betel, se mastica durante horas, dejando en la boca un característico color rojo. Tiene un potente efecto estimulante, por lo que está considerada un narcótico. Su consumo está muy extendido en todo el sudeste asiático. Los garbanzos con pimiento son muy populares como comida rápida. Pero Anuradhapura es ante todo un centro de peregrinación. Fundada en el siglo IV a.C., se convirtió en una de las mayores ciudades monásticas del mundo y en un lugar sagrado para el budismo. Cuando fue construida en el siglo III, la estupa de Jetavanamaraya, de 122 metros de altura, era la tercera estructura más alta del mundo tras las pirámides de Egipto. El rectángulo superior contiene reliquias de Buda. Un poco más allá, los estanques de Kutampokuna, que probablemente usaban para bañarse los monjes del monasterio cercano, contaban con un sofisticado sistema de circulación de agua. Numerosas excavaciones arqueológicas siguen trabajando sin descanso. Enterrada bajo tierra y vegetación, la estupa de Ruban Belisaya, la más famosa, no fue descubierta hasta el siglo pasado. Delante de los edificios sagrados hay puestos de flores de loto, un símbolo religioso. El loto blanco representa la perfección espiritual de Buda. La flor se abre y se deposita como ofrenda en un altar delante del templo. La estupa de Ruban Belisaya fue obra del rey Dutugemunu. Originariamente medía 90 metros de altura, pero fue restaurada tras sufrir graves daños en conflictos armados y en la actualidad solo mide 55. El santuario superior es el lugar más sagrado, ya que contiene platos que pertenecieron a Buda. Es un importante lugar de meditación. A un centenar de metros se alza el árbol Bodhi, el árbol del conocimiento, nacido de una rama del árbol sagrado bajo el que Buda alcanzó el nirvana en la India y que fue traída a Sri Lanka hace más de 2000 años. El hilo blanco que ofrece el sacerdote está bendecido. Su objetivo es alejar el mal de ojo durante 3 días. Antes de marcharse, los visitantes encienden velas que representan las enseñanzas de Buda e iluminan el camino de la fe. En los campos comienza la segunda cosecha de arroz del año, después de la de marzo. En Sri Lanka se cultiva principalmente la variedad índica, de grano alargado, delgado y plano. Llegamos a Trincomalee, en la costa oriental, un humedal paradisiaco para los martines pescadores. Las playas han recuperado la calma tras el conflicto que desgarró al país hasta 2009 entre el ejército de Sri Lanka y los tigres tamiles.
Las heridas siguen abiertas en ambas comunidades, tras una guerra en la que perdieron la vida más de 70.000 personas. Al otro extremo de la bahía está Swami Rock, un alto acantilado sobre el que fue construido uno de los 5 templos de Sri Lanka dedicados a Shiva para proteger la isla de los desastres. El templo ha sido reconstruido en varias ocasiones, pero aún es posible rezar en las ruinas de su parte más antigua, que podría datar del año 300. Trincomalee sufrió mucho durante la guerra. La presencia militar sigue siendo importante, pero su activo puerto pesquero le ha permitido tomar un nuevo impulso. El resurgir de toda esta zona podría venir de la mano del turismo, atraído por unas playas casi vírgenes. Así termina nuestro viaje por Sri Lanka, que aunque marcada por la guerra y el tsunami, ha recuperado su serenidad. Una isla que aún sigue esperando a que se descubran sus tesoros.